Muriendo y Eva, ¿será que es viernes y que nos lo tenemos que tomar con cierta calma? Eva, ¿quién es esta? ¿Qué música es esta? Mucha gente me escribe y me dice, Marian, porfa, cuando pongáis este tipo de música, dinos, por favor, que queremos saber quién canta. ¿Quién es el que está cantando, Eva? San Luis. Que dejar a San Luis por un ratito porque tenemos ya a nuestro próximo invitado, Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, director ejecutivo de Inter-American Trends, un analista político, un experto además en el tema de Venezuela, a quien quiero dar la bienvenida. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Siempre me encanta estar contigo también. A mí también, un súper placer. A ver, vamos a hablar un poquito de Venezuela, de esa acción que todo el mundo espera que se pueda llegar a producir, que todo el mundo reza para ver cuándo va a llegar ese momento, pero ha habido ciertos cambios en todo este proceso y a mí me gustaría hablar contigo, que eres un experto, sobre ese giro que de alguna forma redefine al hemisferio. Estados Unidos por fin ha nombrado al enemigo en Venezuela, tiene clarísimo, primero lo hizo el Departamento de Estado, después, el Departamento del Tesoro, eso significaba perseguir sus activos, pero ahora lo hizo el Departamento de Estado, dijo que Nicolás Maduro era un terrorista, que el Cártel de los Soles es una organización terrorista global y en el momento que se ha ratificado, este día 24, pasa a ser un terrorista. Y ahí la pregunta que yo me hago es, Estados Unidos jamás ha negociado con terroristas, es decir, la ventana que pudiera tener para aceptar una salida más o menos airosa, si es que en algún momento ha existido, después de que el hombre dijera que sí, que él se iba, pero después de 2 años, con lo cual se murieron de risa acá. Si existe esa ventana, yo creo que a partir del día 24 lo tiene muy complicado, Antonio. Totalmente de acuerdo contigo. No solamente él, sino todos aquellos que de alguna manera le han dado un apoyo. Estoy hablando de Petro, estoy hablando de Lula, porque en ese momento se convierte en enemigos también de Estados Unidos si hacen acciones para apoyar a Maduro. O sea, yo creo que a partir de ese momento, Maduros o el Cartel de los Soles se convierte muy tóxicos y van Ujú. a quedar de alguna manera aislados. Y precisamente en ese momento en la que puede actuar, porque le crea el marco jurídico a las fuerzas militares que están en el Caribe para actuar quirúrgicamente. Entonces yo creo que aquí se une el lunes la potestad que tienen las fuerzas Ajá. militares en ataques quirúrgicos y sus supuestos aliados van a tener que pensar muy bien cómo intervenir a favor de Maduro. Mira, aquí, mientras estábamos hablando tú y yo, y me parece muy interesante, el presidente Donald Trump ha dado declaraciones hoy, hace unas horas, a la cadena Fox, y está diciendo que él va a hablar con Maduro, está dándolo por hecho, porque tiene algo que decirle. No ha comentado específicamente qué es, pero él ha dicho que tiene algo que le tiene que comentar. Y todo el mundo ha empezado a imaginar lo que tú también decías en tu artículo, que Washington ha dejado de tratar de ver a Venezuela como un tema diplomático, que yo creo que en ningún momento, incluso desde las primeras declaraciones en las que decía que Estados Unidos no iba a derrocar a ningún dictador, aunque al final se maten dos pájaros de un tiro, sino al jefe, al líder del cartel de los soles, que está llenando Estados Unidos de droga y de muerte. Yo creo que ahora lo están viendo más como un tema de seguridad nacional. Totalmente. Esta visión en la que se reposicionó el caso de Venezuela, porque hasta este año, a principio, cuando el presidente Trump lo reclasifica como un narcoterrorista y una organización, ¿verdad? Terrorista global, era visto como una eh, autocracia, como una dictadura. Y entonces, bajo ese paraguas de dictadura, lo fueron tratando y, por supuesto, fueron buscando negociaciones, tanto en la administración Biden, buscando a ver si se solucionaba por una negociación bajo el paraguas de dictadura. Pero resulta que no son una dictadura cuando el presidente Trump llega y dice, no, estos no se comportan como políticos, como Ujú. dictadura. Estos son realmente eh, terroristas y nos han introducido, ¿verdad? La droga aquí para produciendo más de 100.000 o 100.000 muertos estadounidenses anualmente. Por lo tanto, esto lo considero una
arma de destrucción masiva. Y allí es precisamente cuando empieza a reposicionar toda la arquitectura legal para poder actuar sobre esto. Y lo fue haciendo, debemos recordar primero con el Tren de Aragua, que lo clasificó también como una organización terrorista, y en julio, eso fue en enero y febrero, y en julio lo hace con el Cartel de los Soles y ahora la parte del Tesoro para bloquearle toda la parte financiera. Y ahora, en, en noviembre, lo hace el Departamento de Estado porque ya lo coloca en el terreno de enemigo. Ujú. Ahora, fíjate que además del cartel de los soles, estaba viendo también desde Puerto España, en Trinidad y Tobago, al corresponsal que tiene la cadena Fox hace instantes y decía que este mismo lunes se pueden emprender también acciones por parte de este gobierno contra esos otros grupos que son aliados o que pertenecen también al cartel de los soles. Y es que yo creo que todo lo que significa Maduro y el narcorrégimen de Maduro, el tema del exilio, uno de los mayores de la historia moderna, el tema de las minas, del oro, del petróleo, de esas ni siquiera megabandas, de esos grupos. Hablando con Antonio de la Cruz y estamos hablando de Venezuela. Se ha hablado muchísimo de cuál sería esa operación. Todo el mundo hace conjeturas porque lo que es obvio es que Estados Unidos trataría de minimizar al máximo, valga la redundancia, el margen de acción, no solamente por el material que se pudiera llegar a utilizar, sino también, por supuesto, y lo más importante, para evitar costos en vidas humanas. Sin embargo, Maduro sigue todavía haciendo alarde de lo que tiene, de cómo lo hace. De hecho, permíteme buscar los titulares porque yo esta mañana estaba comentando que ya había dejado también otra perlita de las típicas que él hace. Él había comentado que exhibió un plan de defensa para Caracas y La Guaira, que no lo hizo un experto, que fue el pueblo empoderado, según sus palabras. Mostró un mapa, insistió en que las armas están listas para una eventual resistencia calle por calle, comunidad por comunidad, y lo que no sabe es que si Estados Unidos hubiera querido entrar y hacer una invasión, lo hubiera hecho ya, pero que quizá la estrategia, además de la estrategia de presión que ya está ejerciendo, es una presión que puede estar haciéndose en estos momentos y se puede estar limando en estos momentos dentro del propio Caracas. Cuéntanos cómo lo ves tú. Yo veo que sí, el presidente Trump no quiere usar, ¿verdad?, la fuerza militar porque va a causar daños colaterales y estos daños colaterales tienen un impacto no solamente interno dentro de Estados Unidos, sino también dentro de Venezuela. Entonces él quiere más bien una operación quirúrgica puntual. Pero hay una señal hoy, que salió publicada hoy, que es que un destructor de los Estados Unidos hizo retroceder un tanquero cargado de nafta que iba a Venezuela. Venía rumbo a Venezuela y de pronto el destructor, el USS Stockdale, apareció en su ruta. Y no hubo disparo, pero hubo algo más importante, disuasión pura. El buque ruso hizo lo impensable, giró en U. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que ellos, porque como pasan por los estrechos de Bermuda y todo eso, ese buque está militarizado, acostumbrado, ¿verdad?, a navegar sin mirar atrás, retrocedió ante una señal silenciosa del poder naval estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Él se llama el Seahorse, el buque ruso. Intentó volver 2 veces y en ambas desistió. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una señal muy fuerte para Maduro, porque ¿qué pasa? Si ellos proseguían y abordaban el destructor, porque además está sancionado por la OFAC, entonces pierde un buque Rusia y en estas condiciones es lo peor que le puede pasar. Entonces no entregó el combustible. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que Estados Unidos manda una señal indispensable. No va a permitir que Rusia sostenga el cartel de los soles con nafta, porque eso lo usan para procesar crudo y para mandarle un mensaje también. Aquí mandamos a nosotros, los Estados Unidos. Y para Caracas, la pérdida es directa y letal. Sin nafta no tienen más producción petrolera, se le reduce. Y sin producción no tienen caja de dinero.
y se encaja, el régimen se debilita. Y entonces ese es el escenario perfecto de presión. Entonces lo que estamos viendo, o sea, sin utilizar todavía la fuerza militar, aquí hay un mensaje concreto. Nosotros podemos hacer esto sin ningún problema y aislar mucho más, ¿verdad?, al cartel de los soles, pues ya no solo tienen problemas con transportar, con enviar la merca o la droga, sino que ahora nos vamos a poner a actuar sobre la parte de los suministros que necesita en términos de nafta, pero también pueden en algún momento optar por los buques que salen para el mercado negro de China. Entonces, yo creo que aquí Maduro le mandaron una señal importante, ¿verdad? Porque la maniobra crea un nuevo equilibrio en el Mar Caribe. Y Rusia reconoce el riesgo. Y por supuesto el cartel entiende su debilidad y Estados Unidos reafirma el dominio absoluto sin romper las reglas. Entonces, yo pienso que si ponemos todo esto en el escenario, vemos cómo antes del 24 de noviembre todavía no es calificado por el Departamento de Estado como una organización terrorista global. Mandó una señal muy fuerte, por lo que te dije, o sea, si al momento en que él se convierte en el enemigo, eso básicamente va a ocurrir un bloqueo. Hasta ahorita no ha habido bloqueo naval, o sea, porque han permitido las exportaciones de crudo al mercado negro, ¿verdad?, a China. Eso sigue saliendo, los 400.000. Y el otro que están afectando mucho por no tener nafta y no poder producir suficiente fuel oil es Cuba. Por eso que Cuba le dice siempre, tienes que sostenerse. Cuba está pasando en un momento tan crítico porque México le bajó las exportaciones en un 75%. Venezuela se lo bajó en fuel oil en un 15%. Y Rusia lo que le envió hasta ahorita en este año dos embarques de crudo. ¿Qué pasa? Que Cuba está teniendo una dificultad que se puede convertir en un periodo especial 2.0. Y eso es lo que... fíjate que quería detenerme un minuto en el tema de Cuba, porque ayer, por ejemplo, yo estaba hablando con un experto y estábamos hablando con alguien en la isla, porque esto se ha convertido en un problema añadido al que ya tienen, por supuesto, dentro de las plagas, de la gente que está muriendo en estos momentos por virus, el chikungunya, el dengue hemorrágico. Es decir, se están dando situaciones dantescas a la población por falta de fumigaciones, por falta de insumos, por falta de hospitales, por falta de médicos, pero a eso está añadido la falta de luz y la falta de combustible, porque Venezuela le ha bajado consistentemente los envíos que antes estaba haciendo, al igual que México, y esto ha creado todavía un problema mucho mayor. Hay apagones de hasta 27 y 28 horas. Y ese es el escenario que se le está presentando, y eso crea una crisis interna política porque puede generar esa nueva convulsión social que ellos controlaron también hace como 3 años. Estamos 25, sí, en el 22, sí, 3 años, ¿verdad? Pero es que no tiene cómo, porque ¿qué pasa? Estos aliados estructurales que ha tenido en el pasado ya no pueden, no son tan aliados, porque México no puede. ¿Por qué? Porque Pemex está en una crisis financiera. Entonces lo que produce y lo que exporta, porque además han construido refinería, los 500.000 barriles que están exportando lo está colocando aquí en el mercado americano, que le genera cash. Porque Cuba no paga. Venezuela tiene que usar lo que produce en diésel para generar electricidad, porque sabe que en esta crisis hay apagones, pero si se la alargan va a tener más elementos que va a contribuir a una explosión social. Y Rusia sencillamente no quiere, porque es que Cuba no paga y tiene que usar ese crudo que está vendiendo por las sanciones en los mercados de China y la India para tener cash. Entonces, sin tocar un botón, sin firmar una orden, la presión sobre Venezuela repercute directamente en La Habana. Absolutamente. Y entonces, y aquí, ¿verdad?, la energía es el frente silencioso de la nueva disputa hemisférica. Y ahí yo creo que también está apostando el secretario de Estado, que es un efecto, ¿verdad?, colateral en Venezuela, y vemos, ¿verdad?, como digo, un apagón prolongado, tipo periodo especial 2.0, y eso es grave para
actualmente la dirigencia cubana. Fíjate que ha habido también, tengo nada más que un minuto, pero quiero comentarlo contigo, el tema de María Corina Machado, el discurso que ella dio justo cuando el Departamento de Estado hizo esa afirmación declarando terroristas al Cartel de los Soles y a Maduro, sumándose a lo que ya había hecho el Departamento del Tesoro, pero sobre todo ha hecho un anuncio Maduro, que si se le ocurre a María Corina salir de Venezuela, va a considerarle una persona que no puede regresar a su país, o sea, le quitaría realmente la posibilidad de poder regresar a Venezuela. ¿Cómo ven esa posibilidad, Antonio, en un minuto? Fíjate, muy rápidamente, ellos dijeron que ya había salido hace unos días atrás. Ahora dicen que si se le ocurre salir. O sea, los mensajes son muy cruzados. Lo que pasa es que María Corina, si sale, es que Maduro no está en el poder. Porque María Corina no va a salir, claro. Mientras Maduro esté en el poder. No solamente porque ella sabe que ella es la que representa la moral y la lucha dentro de Venezuela. Y María, cuando a mí me han preguntado, yo he dicho, piensen como dijo Zelensky cuando Joe Biden le dijo, te mandamos un avión para que no tengas las dificultades por la invasión rusa. Él dijo, no me manden un avión, mándeme armas. Igual, María Corina tiene esa misma manera de ver este conflicto. Fíjate que yo cuando hablaba con ella siempre lo dijo, ella en estos momentos, gracias a Dios, cuenta con una protección absoluta por parte de Estados Unidos. Se habló mucho de que estaba en la embajada de Estados Unidos, pero lo que no cabe duda es que si el régimen no se ha acercado a María Corina es porque saben las consecuencias que pueden llegar a tener acercarse a María Corina Machado en estos momentos. Pero ella ha insistido, y por eso lo hizo en su mensaje, desde Venezuela, cuando ellos estaban tratando de decir que ya estaba fuera y que estaba viendo como Edmundo González Urrutia lo que ocurría en Venezuela desde afuera, ella se encargó en ese mensaje específicamente de decir que estaba dentro de Venezuela. Y ella no va a salir ni siquiera para recoger su Nobel, si no es, como tú muy bien estás indicando, si ese cambio y esa libertad no ha llegado ya al pueblo venezolano. Antonio, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Marian. Siempre un placer. No, el placer es nuestro. Vamos a ir